Saludos. Muchísima atención a esta posición chilena con relación a buscar una solución pragmática para la crisis en Venezuela. Y es que quien la dice, en este caso el canciller de Chile, Teodoro Rivera, la dice un país que no está aprobando a través del TIAR la posibilidad de una intervención militar. Pero ojo, no por ello quiere decir que tenga una mano blanda para tratar de buscar una solución fuerte que induzca un cambio pragmático y efectivo en Venezuela. Y esto lo da a entender Teodoro Rivera, el canciller de Chile, que en una entrevista con el Financial Times propone una solución que hasta el momento es la más fuerte de todos los países de la OEA sin necesidad de apelar a una intervención militar. Y me refiero, más fuerte que la de Colombia, más fuerte que la de Ecuador, más fuerte que la de Perú, incluso la de un Brasil que solamente se ha limitado a impedir la entrada de funcionarios chavistas a su país hasta el momento, pero que también signatario del TIAR o convocante del TIAR en la OEA. Pero fíjese usted, lo más curioso es que Piñera, el gobierno de Piñera, el gobierno de Chile, que no estuvo de acuerdo con la posibilidad de que sí aprobaba el TIAR, o por lo menos la reunión del TIAR, pero sin la posibilidad de una actividad militar, está proponiendo algo muy efectivo que podría incluso, si uno la medita con calma y la lee entre líneas, podría generar algún tipo de cambio efectivo en Venezuela. Y la nota la trae el Financial Times a través del periodista Benedict Mender, quien entrevistó en Santiago al canciller de Sebastián Piñera. Dice: Chile amenaza a Venezuela con bloqueo por la crisis. Y asegura, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile prometió trabajar con aliados para cortar, ojo, las comunicaciones de Venezuela, cerrar su espacio aéreo e implementar un bloqueo naval si Nicolás Maduro se niega a celebrar elecciones libres. Hasta el momento, dejando este párrafo ahí, es quizás la posición más fuerte, la propuesta más fuerte que se haya hecho a nivel latinoamericano para buscar una solución en Venezuela sin tener que recurrir a acciones bélicas, lo cual, por supuesto, de verse abocado, el régimen podría realmente, ante una amenaza seria, poder atender los requerimientos que se hacen desde el sector de la oposición. Y es que está hablando, el canciller de Chile está hablando de cosas prácticas, pragmáticas, cerrar el espacio aéreo. Listo, se bloquea la salida por tierra y por mar, y eso prácticamente, por ejemplo, impediría que se siguiera enviando, por ejemplo, petróleo a Cuba para triangular el dinero, porque Cuba, por supuesto, lo vende, lo comercializa, genera unas comisiones y nos imaginamos que por allí también sigue subsidiando al régimen de Nicolás Maduro. Y esto que propone el ministro de Relaciones Exteriores de Chile se me antoja que es la más aventurada, la más avesada de las posiciones de algún país latinoamericano hasta el momento. Y eso que no está de acuerdo con una intervención militar. Seguimos leyendo. En medio de una creciente crisis humanitaria que está desestabilizando la región, causando la emigración de más de 4 millones de venezolanos, se deben tomar medidas cada vez más estrictas para presionar a Caracas para que cumpla con las demandas de restablecer el orden democrático, dijo Teodoro Rivera, completamente de acuerdo con el canciller chileno. Medidas cada vez más estrictas. ¿Y es por qué? Porque sencillamente, hasta el momento, ¿cuál es la narrativa hasta el momento? Las sanciones. Y las sanciones lo único que hacen es generar más creatividad criminal en un régimen que le hace el esguince a la medida y busca otras soluciones para seguir subsistiendo. Pero un aislamiento total, bueno, ya ahí sí sería otra cosa, ¿no? Seguimos. La solución a la crisis tiene que ser pronto. Venezuela es un problema para la seguridad hemisférica, dijo Rivera al Financial Times. Señaló que unos 400.000 venezolanos ahora viven entre la población de 18 millones de habitantes en Chile. Tenemos que hacer que Maduro entienda que es preferible convocar elecciones que no convocarlas. Ahora, ¿y cómo lo va a convencer de eso? Sigue diciendo. Las sanciones no han logrado persuadir a Caracas para que atienda las elecciones o el llamado a elecciones de la comunidad internacional que actúa a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, cuyos miembros también incluyen a Estados Unidos, Brasil y Argentina.
Rivera dijo que los próximos pasos lógicos incluyen el bloqueo de comunicaciones y el acceso al país por aire y mar, es decir, aislarlo completamente. Aislarlos completamente. Usted se imagina, por ejemplo, un bloqueo de comunicaciones y un bloqueo por tierra y mar. No se daría, por ejemplo, que Maduro vaya a Rusia, que Diosdado, como lo ha hecho en menos de 15 días, vuelva a salir, ahora está en China, antes o después de haber ido a Corea. Incluso ya está hablando de que las empresas chinas pueden tener la posibilidad de entrar a Latinoamérica a través de Venezuela. Imagínense todo el alcance, la visión que están teniendo estos tipos con relación o teniendo como plataforma el régimen tiránico para seguir expandiendo a sus socios y a sus aliados. Pero esto que propone el señor Rivera me parece que es lo más acertado sin disparar una sola bala. Si es que de pronto los políticos, los blandengues políticos venezolanos, temen a la palabra intervención, temen a la palabra acción humanitaria escoltada por militares, deberían apelar a esto, porque sencillamente sus discursos serán más que un canto a la bandera si no recurren a cosas prácticas como esta. Se me antoja, y es lo más plausible, la propuesta más pragmática sin disparar un solo tiro en Venezuela de las que se han hecho en el último mes. Y sigue diciendo: todos los países de la región deben abogar por obligar al gobierno de Maduro a convocar elecciones libres y democráticas con observadores internacionales, dijo. Rivera agregó que la oposición tenía que ser pragmática y reconocer que las transiciones políticas democráticas exigen sacrificios recíprocos. Nadie deja el poder para ir al infierno voluntariamente, y esto es lo que en este canal, si usted le ha hecho seguimiento desde el principio, es lo que hemos dicho. Es decir, aquí lo que trata de decir el canciller chileno es que si va a haber una transición democrática hay que presionar para que se dé, porque hasta el momento, ¿Qué situación se está presionando realmente? Si hay un régimen cómodo, un tirano que está cada vez más gordo, más tranquilo, saliendo a un país, saliendo al otro, su número 2, están muy tranquilos, están muy cómodos, es decir, sacarlos de la vía del confort sin necesidad de convertir eso en un conflicto que amenaza el resto de la región, porque al final de cuentas, y se lo digo desde el otro lado de la frontera, lo que más se teme por parte de los presidentes, y es por lo cual uno entiende un poco por qué no ha habido la posibilidad de dar un paso al frente para forzar a través de una acción de fuerza la salida del régimen, es por el temor de crear una crisis de inmigración superior a la que ya está. Entonces, en ese orden de ideas, los temores son concretos. Pero lo que está diciendo el señor Rivera es que las transiciones exigen sacrificios recíprocos, es decir, la contraparte, la que se llama oposición, tendrá que taparse la nariz y admitir algunas cosas, entre ellas la posibilidad de dar un espacio en el tiempo para no procesar a los actores del régimen por sus delitos, porque lo que dice el canciller es cierto, nadie deja el poder para ir al infierno voluntariamente, y esa es la parte de la negociación. Usted no se va a sentar con Pablo Escobar, como varias veces se sentó el gobierno colombiano, para mandarlo de extradición a los Estados Unidos. Fue y le hizo una, entre comillas, cárcel en Envigado, y ahí prácticamente armó su propio imperio Pablo Escobar, e hizo y deshizo, e incluso hasta ejecutaba a sus enemigos en esa cárcel. Pero no lo mandó directamente a los Estados Unidos hasta que se volvió un problema y tuvo que echarle a la autoridad. Seguimos. La propia transición de Chile a la democracia después de la dictadura del 73 al 90 del general Pinochet fue negociada y prolongada, pero también pacífica, y no dañó la economía. El problema es ese. El problema es que Maduro ha dañado no solamente la economía, ha dañado hasta el ánimo, la motivación de los venezolanos, pero en lo concreto la economía ha trapeado el piso con ella. Los infractores de los derechos humanos deben ser procesados, dijo, pero se debe evitar una caza de brujas. Es que ahí es donde va a estar el tema, ahí es donde va a estar el tema. Si no quieren una solución en Venezuela sin bala, van a tener que dejar realmente que muchos bandidos, entre comillas, o se vayan, o se pierdan, o se escondan, o les den un plazo de años para que puedan prepararse para enfrentar a una justicia internacional que algún momento les va a llegar. Pero ellos tienen que saber
que en algún momento eso va a ocurrir, pero que no va a ser inmediatamente. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos indigna, a los que no somos políticos, nos indigna porque queremos que el malo pague cárcel por su bandidez. Y sigue diciendo, advirtió que si el número de inmigrantes aumentaba de 7 o entre 7 y 8 millones, ya que teme que pueda ocurrir el próximo año si no se toman medidas, eso ejercerá una presión muy grande sobre los países de la región y podría tener un efecto desestabilizador. Ya no está teniendo. El canciller enfatizó que la solución tenía que ser pacífica, ya que la intervención militar podría desencadenar una explosión en inmigración que no podemos enfrentar, y ese es el temor. Usted, por ejemplo, una vez me tocó y fui testigo en un bus aquí en Cartagena, la conversación de alguien que estaba en favor de Maduro, mire usted, pero bueno, daba un argumento con relación a evitar una intervención militar en Venezuela, en el sentido de que la crisis humanitaria, si ya de por sí es casi que inmanejable, los casos que estamos viendo de inmigración y forzando y presionando los sistemas de salud y los sectores de empleo común y bajo. Es decir, no es fácil. Imagínese usted que hay una guerra en Venezuela, una hipotética guerra en Venezuela. Imagínese lo despavorido que van a salir la gente, y lo que temen los presidentes es eso, y especialmente el de Colombia, y es una mayor crisis humanitaria que no estamos dispuestos ni a soportar ni podemos soportar, porque no hay las condiciones como para hacerlo. Si ya de por sí estamos viviendo un calvario con lo que está sucediendo ahora, imagínense con una guerra al lado. Y termina esto diciendo, la postura endurecida de Chile hacia Venezuela se produce cuando Piñera, el presidente de centro derecha, asume un papel de liderazgo más fuerte en la región y más allá. Santiago se está preparando para dar la bienvenida a los delegados en diciembre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, conocida como COP25, después de que Brasil retiró su candidatura. Chile, uno de los países más comprometidos en libre comercio en el mundo, también es sede de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico el próximo mes. Este sí es clave, este párrafo. Los observadores esperan que el equilibrio de poder cambie en la región si el izquierdista Alberto Fernández es elegido presidente en Argentina este mes, como es de esperar, reemplazando al centroderecha Mauricio Macri. Macri ha desempeñado un papel de liderazgo en la oposición de la región a Maduro y el apoyo a su rival Juan Guaidó. Y es que en lo que está la posición de Piñera, lo que le está diciendo al resto de países es: tomemos medidas lo más pronto, porque el dominó y las fichas van a cambiar y el repartimiento de la mesa se va a mover. ¿Por qué? Porque hay un cambio de gobierno y sin duda alguna de sentido y de dirección en Argentina, y con la esperanza de que también lo haya en Uruguay, porque Uruguay también está en el proceso electoral y posiblemente también llegue un partido que no reconozca a Nicolás Maduro y sí a Juan Guaidó, porque entre otras cosas Uruguay en este momento no reconoce a Juan Guaidó. Y en ese orden de ideas, imagínese que un socio con gran influencia como Argentina es muy posiblemente que dé un giro a la izquierda. Entonces Piñera, observando eso a través de su canciller, manda un mensaje al resto de Latinoamérica: es démosle rápido a esto, porque ya a final de octubre vamos a tener un cambio en el sur del continente y vamos a perder realmente un respaldo importante como lo es Argentina. Rivera sugirió, para terminar, que un giro hacia la izquierda en Argentina podría compensarse con la elección de un gobierno de centro derecho en Uruguay, que también celebrará elecciones este mes. Al igual que México, el Frente Amplio de Izquierda de Uruguay, que ha ocupado el poder desde el 2005, se ha abstenido de reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Bien, solamente para concluir este video, se nos antoja que esta de Chile es la propuesta más avesada, más contundente, más pragmática, sin hacer un solo disparo, que pudiera encontrar mucho eco en esa clase política amangualada, temerosa, timorata, metida debajo de la mesa que hay en Venezuela, que tampoco quiere ensuciarse las manos de sangre porque le temen a la deuda histórica de esto cuando la gente les está pidiendo otra cosa. Pero un bloqueo total de comunicaciones por mar y por aire, y se les acabó la sinvergüenzura al Diosdado y a Maduro de estar saliendo. Y ahí sí, que vivan allá adentro para ver hasta cuándo realmente van a poder subsistir con un aislamiento total de comunicaciones y de salida por tierra y mar.
Gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político TV. Si le gustó este video, dele like. Si llega por primera ocasión a este canal, le damos la bienvenida y suscríbase y active la campana para recibir notificaciones de nuevos videos en nuestro canal. Muchas gracias.